baño y antes de comer o cocinar. ¡No se escuche! Red de Salud Cotabambas, trabajando por todos. En el corazón de los Andes, entre quebradas cálidas profundas, donde los ríos van cantando, danzando, donde las cunas son sueños de las flores, en las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Muy buenos días, bienvenidos al informativo Willaricui, correspondiente a hoy, viernes 29 de mayo 2026. 2 días y nos separa del mes de junio y el mes, justamente llegamos al mes de junio, medio año, queridos amigos, medio año, no se olviden. Y Maynayan Capachanquis, Catunapayuco y Marcariquio Cancunapa, Huyaricamuchanquis, Guairahuasi Sur, entero provincia de Cotabambas, y Maynayan Capachanquis, Grau, y Maynayan Capachanquis, Paruro, Anta, Chumbivilca, Simaynayan Antabamba, y Maynayan Capachanquis, Atunapayuco Kunampuncho, Acepas y Maymana Willaricuna, Epius Hanoigoga, Caipiña Carishaiko, Cangunan Kushkariki, Acepas, Yacharinanchispaj, y Macunamantan Rimarikushan, y Mancashan, que hay información local Nescapi, provincia Chispi, Chenayatajriki, región Apurimaj, Chenayataj o Cajlado Kunamantapas. Y Maynayan Capachanquis, Cecitar, buenos días. Chirrini Chutapone Chiriramusca. Alalao chirini siankuta hatunapaykuita chaskirikamuichis mamitakuna papitukuna wayqikuna panaykuna imaynalla tarikusankichis. Kay provincia de Cotabambas nisqapi, chaypiñachu kasianriki kay distrito de Challwahuacho nisqapi kasiankuriki mamitakuna haqay distrito de Cotabambas, ¿no? Están construyendo el centro cívico con el aporte del convenio marco conocido así allá en Cotabambas, en Akira, en Grau. ¿En qué distritos de Grau? En Progreso nos saben escuchar bastante. En Palca Picosayguas, ¿qué será de la familia Coyuri, no? En Palca Picosayguas, Panachay. Y menos capachango, pues llank'ayshan kun chay lado kunapi pas ninkutaja. Llank'ayshan kun ya nishan kun riki chay lado pepes chayqa kusachaponia ñakunan qariki qasaramusqañu yurraq chataraqmi qasaramusqa chayqa ch'uñu qichata ña churakunanchikña papachata churarkuspas ch'uñu qichata ruaykusunchis tutamantanpi qariki kisu sapachata leche sapachata ña turaykuna kusachaponi ña chaypiña kashanchis. Muy bien, 6 de la mañana ya, queridos amigos, con 38 minutos. Bueno, la información sigue avanzando y justamente hoy estaremos conversando, hablando con ustedes. Si tienen ahí información que compartir con nosotros, no se olviden de enviar al WhatsApp de la radio, al 974-7824. Quieren compartir alguna información. Imacho, voy a escuchar, Imacho, kunan sábado, domingo, hamushan checa, feinatacho, imatacho, aikatacho, ruanascash, papa allanapin kaykushanku wakin comunidadkunaqa laymipi nispataq nirimanku, kusacha hayk'aqmi papa allapakuq puripakamullasunchis pasasitar imaynan kanqa.
Papa tallas pariki mi jukamusunchis chay watja nisqata panachay watjachata sumaqta mi paricamusunchis mamitakuna papitukuna ima comunidad man purisunchis panachay chay chapiriki sumaqchata mi jukamusunchis watjata mamitakuna papitukuna hakuchu kay informaciones qaman. Oye, el gobierno regional del Cusco tiene bastante dinero, ¿no? Tiene dinero por ingreso de canon minero, de canon y regalías mineras de Antapacay, canon regalías mineras de lo que viene a ser la operación minera Hatbay, ¿no? También canon y regalías mineras de la operación minera Crespo. Wow. Ahora tiene ¿Crees gas. que ya está en operación, necesita? Ya está en operaciones, están sacando oro. Tienen también en este caso, tienen el gas, tienen turismo. Uy, y mi manda ya casa en Panachay. Y con ese dinero, el gobierno regional del Cusco está anunciando la compra del primer helicóptero ambulancia para la región del Cusco. El gobierno regional del Cusco y la Fuerza Aérea del Perú suscribieron un convenio para implementar el primer helicóptero ambulancia de la región, destinado a evacuaciones aeromédicas y rescates en zonas de difícil acceso. El gobierno regional del Cusco confirmó la incorporación del primer helicóptero ambulancia de la región tras suscribir un convenio de cooperación interinstitucional con la Fuerza Aérea del Perú. La aeronave permitirá realizar evacuaciones aeromédicas, traslados inmediatos de pacientes, operaciones de rescate y apoyo logístico en comunidades de difícil acceso, especialmente durante la temporada de lluvias, heladas y emergencias naturales que afecten a las provincias altoandinas. La salud y la vida de nuestras poblaciones no pueden esperar. Este helicóptero representa pues el cierre de brechas históricas y garantiza una atención digna para quienes durante años estuvieron olvidados. Cuando trabajamos unidos, el Estado llega hasta donde antes no parecía o parecía imposible. Así expresó pues el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo. Además, se destacó que el helicóptero permitirá pues reducir los tiempos de respuesta frente a emergencias y fortalecer las labores de rescate y atención tanto para la población local como para turistas. ¿Qué le parece? Bueno, hay dinero pues, ¿no? Ahí tienen proyectos, tienen digamos operaciones mineras, hay canon, en fin. Colquecha casi en Panachay. Colquecha Castanga y me manachataruasuaya. Y justamente este tema del helicóptero creo que es necesario también, ¿no? El hecho de que, al igual que la región de Apurímac, la región de Cusco, hay zonas inaccesibles, ¿no? Lo último que ha ocurrido, por ejemplo, el turista, ¿no? Que se ha caído, o a veces ha ocurrido, mana orocomoita huaquichincucho, chay carrucheanan gama, chay ambulancia gama, man veces nankariki manay hospital manchayan punkuñacho chayqa cosa allí chayqa kashan qolqa chaqtanqa chay chagunata antikusway chay chagunata ruanqa kuriki panachay haqay gasenriki qosqo llaqtapi hakucho informaciones qaban panay nos han mandado nuestros amigos del CB Chalhuahuacho. Acaban de enviar pues lo que viene a ser el spot para su campaña, para su, en este caso, pues, esta campaña de donación, una campaña solidaria. Campaña solidaria, uno por nuestros niños, no se olviden, Jukar semanata, ñaña turaykuna, seps kunan semana, kunan sábado, domingo, hamushariki, y chapaschara antikunayki karan, pulluchatach, imachatach, mijukunay karan, alchay asepsia, alchar imapaj, wawachakuna, los niños del Centro de Educación Básica Especial de Chalhuahuacho se lo van a agradecer. Y lo más importante, usted va a poder quedar tranquilo porque va a poder compartir también con estos niños. Y entonces ellos están desarrollando para la siguiente semana, para el jueves 4 de junio, una campaña solidaria con Caichicho, Cai Maipi, Chalhuahuachupia, que hay principal plaza de armas Chalhuahuacho, Anchipe, Apariconca, justamente que hay campaña solidaria. Yana Pananchis, Pajpicuna, Wawakuna, Kashankuriki, Yakaps, Chunca Piscayo, Yaka, Ishkichunca más Nacha, Shankuriki, Wawakuna, que hay Centro de Educación Básica Especial de Chalhuahuacho, Yachascanchis, Menache, Wawakuna, Zapanca, necesitan
cuidado, atención. Chayqa chayraykupin mamitankuna, papitukuna, profesor umalliqtin paykunariki kay campaña nisqata ñawpaqman aparishanku porque no tienen, ayer hablábamos César, pues no tienen una infraestructura, manam kanchuriki paykunapaq hina mayniqchapi imata ruwarinallankupaqpas ni baño chankupas kanchu paykunapaq chayqa chayraykupin kay campaña solidaria nisqa ruwarikushan ñañaturaykuna chaytan hay wajarikuyta noqayku munayku allipillaykis qankuna Chalhuachupi kashanki siempre tienda chayuq kashankis qankuna negocioyuq qankuna kashankis empresarios hatun huch'uy empresario kuna kashankis qankuna makichaykichista sonqoman churayukuspa bolsilloman churaykuspa kay 4 de junio jueves 4 de junio desde las 9 de la mañana kanqa chayachusunchis. Hay que recordar un poquito también, recuerdas Cecitar, fue una campaña realmente solidaria y todo Chalhuahuacho se sumó, fue en la etapa de la pandemia, si no mal recuerdo, sí, sí. ¿no? Y entonces, y eso, ¿dónde? Era para construir, creo, este centro de oxígeno, ¿cómo fue? Y me tocó por ahí. Pero la planta de oxígeno. Planta de oxígeno, pero en esta ocasión es muy distinto, ¿no? Es para los niños especiales, que ellos están acá en Chalhuahuacho, son parte de nuestra sociedad, son parte del desarrollo también de nuestros pueblos, ¿ya? Si todo nuestro pueblo está desarrollando como Chalhuahuacho, y entonces no podemos mirar solo de reojo pues a nuestros niños especiales, ¿verdad? Entonces, por eso es que a todos les llamamos a conciencia para que ustedes puedan participar este 4 de junio, hagan vuestra, en este caso, separen vuestro sobrecito para que puedan hacer llegar en la plaza principal de Chalhuahuacho este 4 de junio, César. Sin embargo, también hay un yape a nombre de la señora María Luz Taipe Chacón, 920-530684, 920-530684. Chemap chayachimunkumam. Hinan panachay, hinapin saber huayqaykuna panaykuna, ama concaruichischo, entonces que hay 4 de junio nisqariki aparicunqa kay iman kasem, kay campaña solidaria nisqa, chayta concarunquichisman mamitakuna, papitukuna. Bueno, más adelante nos han enviado el spotcito, o si usted ya lo tiene, lo podemos... Churayro sunchis chukampas, a ver, uyarero nanchis pakay invitación nescata, hinas papas rique, a ver, uyarero sunchis ñañaturaykuna, hinas papas que son cochanchis te chapascha, seguramente asoypas rique no canchis kayana pananchis pakama, a ver, uyarero sunchis. Hoy, los niños y niñas del Centro de Educación Básica Especial de Chalhuahuacho necesitan de nosotros. Este 4 de junio, desde las 9 de la mañana, te invitamos a participar de la gran campaña solidaria Un Corazón por Nuestros Niños en la Plaza de Armas de Chalhuahuacho. Tu apoyo ayudará a implementar y mejorar los ambientes educativos de nuestros niños y niñas, brindándoles espacios más adecuados, seguros y acogedores para su aprendizaje y bienestar. Puedes colaborar mediante yape al número 920-530-684. Recuerda, 920-530-684. A nombre de María Luz Taipe Chacón. También estaremos recibiendo bienes y materiales para apoyar esta noble causa, porque juntos podemos transformar vidas. Gracias por ser parte del cambio. Un corazón por nuestros niños. Ajá, entonces chay willariku ña chayarimuña invitaciones chayarimuña llipillanchis paqñaturaykuna chay qanisqayhina aswaypas riki makichanchista bolsillo kunan sábado domingo imachata mijunaykaran polluchatachu chawfachatachu imachata mijunaykaran Claro, con alguito tendremos que apoyar. Con alguito tenemos que apoyar. Entonces vamos poniendo a nuestro sobrecito para el próximo jueves. Chamikasian mamitakuna papitukuna. Bueno, hakucho kay huayqikuna panaykuna kay imankasian huayqikuna panaykuna kasian kay reflexiones nisqa. Bueno, nuestros niños con discapacidad en el distrito de Chalhuahuacho están requiriendo pues el apoyo para su centro de educación básica, en este caso especial, ¿no? Todos tenemos algo que enseñar, recuerde usted. A veces creemos que la discapacidad es una limitación, pero los niños con discapacidad nos enseñan pues cada día que cada día es muy valioso.
la fuerza para seguir adelante, la alegría de vivir y la capacidad de sonreír, incluso en momentos difíciles. Ellos no necesitan lástima, necesitan oportunidades, respeto y amor. Además, la inclusión comienza pues en el corazón. Una sociedad verdaderamente grande no se mide por los edificios o su riqueza, sino por la forma en que trata a quienes más apoyo necesitan. Muchísima atención. Cuando abrimos las puertas de nuestras escuelas, nuestras comunidades, nuestros corazones a los niños con discapacidad, todos crecemos como personas. No se olviden. Chay Tarik. Entonces, el 4 de junio, el jueves 4 de junio, nos encontramos en la plaza de Chalhuahuacho para apoyar al profesor Mario Vega y la junta directiva en este caso, de la Asociación de Padres de Familia de esta importante institución educativa. Van a estar presentes ahí recibiendo el apoyo. Muchísimas gracias a las personas que ya están apoyando, a todos nuestros hermanos que también de alguna manera se están sumando. Kusa pone chayta neres pañari que willasqaña kashankich ñañaturaykuna chayqa jueves nisqata plazapi chaypi tupaysunchis chayqa no importa cuánto usted aporta, lo importante es que es nuestra sea pequeño, sea grande, que vayamos y que seamos parte de esta campaña que se está llamando a todo Chalhuahuacho, a todo Cotabambas, y bueno, todos, no solo quienes seguramente vivimos acá, sino visitantes que seguramente están por acá de paso, que puedan sumarse también, todo por el bienestar de nuestros niños. A ver, para el día miércoles 3 de junio, mucha atención en Cotabambas, en Cotabambas se están escuchando a través de Radio Poder Chasqui 97.9 de la frecuencia modulada. Mucha atención. Guajaresca, Villaresca, Cacuchansca, Mincaresca, que hay miércoles 3 de junio, Nescan Apariconca, Azuay Paseriki, que hay presupuesto participativo, ¿ya? Presupuesto participativo, Apariconca, auditorio Exconcar Chaipi, desde las 9 de la mañana. Chaipi, Enrique, Azuay Pas, invitaciones, Gata Chayari Chimushan, desde la Municipalidad Distrital de Cotabambas, Yipichayan Llachtaman, Yipichayan Cotabambasman, que hay presupuesto participativo basado en resultados 2027 en Escapirique, Azuay Pas Chaipi, Maquita, Ojares Panemón, Kiriki, a ver, comunidad Nipi, Kaita Ruarisuecho, Ajaita Ruarisuecho, a ver, ¿esto es viable o no? Chay Chacunatariki, Chay Mantatariki, hay veces nan casasita mana, Chay Mams participan chicho, nada, ni por en chicho, Chay Mantat ni Shansig, Manapuni, Matapsruancuch, comunidad Nipiao, Manapuni, Cancho y Map Centro Poblado, Manapuni, Nespaeves nan por Ixansriki. Uy, Chay, mi casa, Riki. Pero Hakuya, Chay, Kawarisun, Chimacunatariki, que hay presupuesto participativo en escape, Churar Parincaco, Mamita Cuna, Papito Cuna, Can, Comunidad Manta, Casian Kereke, presidente, Mainip, secretario, Paikuna Kariki, Haikurinanco ya. Parlarinanco. A ver, Hueracocha, alcalde, que hay presupuesto participativo en escape, que hay Yachtaipi Munaiku, Iman Casian, a ver, Casian, proyecto Fitotoldos Nescata. Proyecto forestación, chaykunata yanapawaichis, o casi manan cancho uno, maininta uno chata vamos un chisman, chaykunata kawarinan chalinta. Pero a veces también, ha visto César, estuve viendo hace poco las inauguraciones, sigue, ¿no? A ver, he visto un par de inauguraciones ahí, en algunas comunidades, no voy a decir dónde, nata, iman cancha toros, iman chega. Coso de toros, chaita inaugura Charanco. Para usar 2 veces al año. Chaytan usáis gana Nay Charanco, inaugura Charanco. Es que justamente eso, ¿no? En la población tenemos que hablar también, pues manera presidentilla chorerón mariqui, Kaita Monaico, Ajaita Monaico Nespaca. A ver, ¿qué necesidad tenemos en la comunidad? Como usted dice, de repente, agua. Uno chamana cancho, uno te pujillaman tu meishans, uno trae callaman tu meishans sin tratar esta agua. Cree que, y mainimpia, chay, manan uno talin tratas catacho, ujian kicheka, y mancan problemas estomacales, Nescarik. Claro. Y ahí también suma el tema de anemia. Nuestros niños tienen pues desnutrición, anemia. ¿Por qué? Porque el alimento que están consumiendo gracias al agua sucia, todo eso lo pierden rápidamente, pues, ¿no?
Chay chatari manekuspa allinta chaykunapipas participaciones hata kay presupuesto participativo nisqakunapipas participarisonchis nisqayhina ama mana presidente mana paycharik aprobachimur mana noqayqa yacharaykuchu nispaypis ninqariki comunidadkunapipas estamos a veces descontentos, ¿no? Entonces siempre el consenso, siempre conversar, dialogar, rimakuspa ponia y machatapis riki sí, hinan panachay y moras ya 6:52 minutos. Que chato yarikamusunchis, ¿ah? Perú supera los 276,000 empleos directos generados por minería. ¿Qué le parece? ¿Ah? El MINEN, el Ministerio de Energía y Minas, destacó que el país mantiene una cartera de 65 proyectos mineros valorizados en más de 63 millones de soles. ¿Ah? En este caso 63,000 millones de soles. La directora general de Promoción y Sostenibilidad Minera del MINEN, la señora Gaby Julca, señaló que durante un simposio, en este caso del 16º Encuentro Internacional de Minería, que el sector supera una importante fuente de recursos para las regiones a través del canon y las regalías. La minería genera hoy más de 276,000 empleos directos e importantes recursos para la región, para las regiones mediante el canon y la regalía. Afirmó asimismo y destacó que el Perú mantiene una posición relevante en el contexto internacional debido a la creciente demanda de los minerales estratégicos vinculados a la transacción energética y a la innovación tecnológica. Durante su exposición, la funcionaria indicó que el país cuenta con una cartera de 65 proyectos de inversión minera valorizados en más de 63,000 millones de soles. Además, 69 proyectos de exploración que representan pues más de 757 millones de dólares. Estas cifras reflejan la confianza y el enorme potencial del sector minero, sostuvo. Además, esta funcionaria, la señora Julca, remarcó que el crecimiento de la minería debe mantenerse acompañado de criterios de sostenibilidad, responsabilidad social, responsabilidad ambiental. La minería moderna no solo debe ser competitiva, sino también sostenible, transparente y comprometida con el cuidado del agua, el medio ambiente y las comunidades, manifestó. Eso es lo que está generando la minería, en este caso, pues, formal, Panachaya. Ingresos por canon, ingresos por regalías, proyectos de inversión. Ahí tiene, por ejemplo, Oxy, ¿no? En este caso, lo que se ha hecho con el puente Cutuctay, la construcción del SEMA, en este caso, Mara, intervención a través de diversos convenios en diversas municipalidades, entrega de maquinarias. Oye, hay bastante que se viene avanzando con la minería. Y esto es bueno, ¿no? Pero hay que saber canalizarlo, Panachay, ¿no? Claro. Y ahora imagínense, en Cotabambas tenemos proyectos mineros que están paralizados, lamentable, ¿ah? ¿Por qué? Ahí tiene el proyecto minero Akira. Ajá, un año llegué. Ya está más de, creo que está más de 20 años ahí. Ya está más de 20 años a la espera. Imagínense, 20 años esperando que se desarrolle ese proyecto. Imagínate, en 20 años pudo haber... ya una generación ya se está yendo. Claro, pudo haber ayudado muchísimo al entorno. Claro. Y estoy seguro que hubiesen crecido demasiado también las poblaciones, las Pero comunidades. es que también hay muchas expectativas, pues. Claro, y también yo estoy seguro que muchos jóvenes, 20 años, imagínate, pues ya se hubiesen hecho profesionales, estarían trabajando allí, ya me imagino todo lo que o por lo hubiese menos cambiado, ya ¿no? tendrían su empresita, estarían generando movimiento económico, ¿no? Porque son otras comunidades, son casi a la parte alta. Está Pararani, está Guanacopampa, entre otras, ¿no? Justo lo que decías, pues hace un rato, César, mira, imagínate Cusco tiene estas empresas que aportan y tienen, imagínate, para comprarse pues hasta un helicóptero como ambulancia. Lo mismo podría ocurrir seguramente en nuestra región, poder comprar, porque si hay platita, efectivamente, pues puedes o tienes el acceso de hacer estas obras o adquisiciones, ¿no? Entonces, no sé sinceramente qué es lo que falta, no hay acuerdos que se llegan, pero como siempre hemos dicho, César, el mineral o el metal o la que salga de allí en algún momento siempre va a ser reemplazado, en algún momento, claro, de acuerdo a que vamos evolucionando, siempre va a ser reemplazado y de pronto nos vamos a quedar con esos, ¿no? Y ayer ordenaba yo en la tarde o en la noche mi estudio, porque bueno, como comunicadores tenemos nuestros estudios donde grabamos, ¿no?
Y créame que ahora he descartado bastantes cables. Claro. ¿Ya? Porque recuerde antes, cuando usted instalaba un equipo, ponía cables para que puedan conectarse al parlante, puedan conectarse, digamos, llevar el sonido de un punto a otro, ¿no? Claro. Ahora el Bluetooth lo ha reemplazado. Claro. Entonces dije, oye, mira, este parlante ya no necesita cable y estos cables ya no los necesito. ¿Qué hago? Archivado. Archivado, ya los tengo buenos 3, 4 años ya estos cables. ¿Y qué lleva el cable? A ver, cobre. Cobre, pues. Y este cobre ya está siendo, en algunos casos, en el tema de sonido, está siendo reemplazado. No me van a dejar mentir muchos hermanos en sus hogares. ¿Acaso ya es que al parlante usted lleva el sonido por un cable y cablea toda la casa? Ya no. Ahora es con Bluetooth. Claro. ¿No? Y ahí, por ejemplo, se hace una reducción importante en la demanda del cobre. Claro, en otras industrias ya como para los autos eléctricos están requiriendo cobre, pero más adelante también el precio del cobre fluctúa, pues. Puede estar arriba, puede estar abajo, puede bajar en cualquier momento. Entonces, ahorita estamos, por ejemplo, aprovechando el boom de los minerales. Está subiendo el precio del metal. El mineral está bien cotizado. Claro. ¿No? Pero en estos momentos no se está pudiendo vender mineral. Claro, porque está paralizado. Hay bloqueos. Bueno, si bien es cierto, en Cotabambas no están bloqueando en Chumbivilcas, pero y ¿a quién también afecta? ¿no? ¿Pero a quién afecta? Afecta, pues, obviamente a Cotabambas, directamente. Claro, directamente, ¿no? Y ahorita claro, que se debía vender en buen precito el mineral, ¿ah? Imagínate, y eso va a disminuir definitivamente al ingreso desde la región, desde el país mismo, el ingreso. Entonces, son afectaciones a las regalías, al canon. Y hay muchos de los hermanos que no están entendiendo. Lamentablemente estamos prácticamente ya en una transición, ¿no? Ya estamos en una transición. Quieras o no quieras, en estos momentos o en las semanas que vienen, porque estamos full ya en las elecciones, no van a poder solucionar, no van a dar una solución a sus demandas. Lo más probable es que, al igual que el gobierno que es transitorio ahora, dirá, pues esperen al gobierno que entre y va a dar solución a vuestras demandas. Lo más probable es que va a decir eso. Y ahora, mire, imagine usted, el señor, el que gane las elecciones, será proclamado por lo menos el 15 de junio, de repente por ahí, ¿no? No sé cuándo está previendo el jurado hacer la proclamación del nuevo presidente. De ahí va a tener un mes, prácticamente un mes y tantos para recibir los cargos, hacer una transferencia de gobierno. Si es un mes, claro. Estamos hablando de una transferencia de gobierno, no estamos hablando de una transferencia de municipalidades, ¿no? Es de gobierno. Entonces, en menos de un mes, ¿qué tipo de transferencia harán, pues? En todo caso, o sea, ahorita, en este momento, no se va a dar solución por parte del Estado de muchas cosas, porque ya están prácticamente en cierre. Al 28 de julio tienen que ingresar el nuevo gobierno. Entonces, también un poquito, pues, de criterio para hacer estos pedidos en estos momentos. Ahorita estamos en plena campaña electoral. Al siguiente domingo, me parece, claro al siguiente domingo de al siguiente, ya estamos en segunda vuelta. Y nuestra campaña no se ha sentido mucho de segunda vuelta, Liz, ¿no? No se está sintiendo mucho. El domingo es el día del debate. El domingo es el debate. Bueno, chaypichay, makunataraj ninkanku, y makunataraj aminakunqakuriki. Aminakunqaku. Qanma chayna karanki, qanma noqama qantamari kurayki, qanma chayna karanki, mana qanqa chayta ruwaqchu, mana chayllama yachayanqaku. Waraqucha Roberto Sánchez Arenqa sombrerowan imaynachariki. Con sombrero irá, pues. Mana sombrero. El sombrero es el mismo, ¿no? El sombrero es el mismo, pero el personaje no es el mismo, ¿no? Eso es lo que dicen muchos. O sea, son distintas personas. Bueno, la señora que no se hace querer también, ¿ah? Como le han dicho, si la señora Keiko Sofía quisiera derogar las leyes pro crimen, lo lograría. Lo haría porque finalmente todas las leyes que se han aprobado también han sido con su bancada y tiene un buen número de congresistas. Y si ella
decidiría derogar estas leyes pro crimen, lo haría. Podría hacerlo. Lo podría hacer, pero no tiene, en este caso, la voluntad política de hacer estas cosas. Bueno, Che, mi casa en Panachay. Ajá, vamos en todo caso ahorita rapidito de una vez, no ganches, ya 7:03 de la mañana, Y el frío sigue. ¿Con qué temperatura? Creo que hemos llegado a 2, ¿ah? Yo escuché, acá debe ser menos tantos, menos en mi cerro, menos en Chardi, menos en 1, menos 2, así. Antahuasi, ¿cuánto estará pues Vamos a consultar a nuestros amigos del Senami. 7 de la mañana, mientras vamos consultando, César, 7 de la mañana ya con 4 minutos, vamos con el informativo Huillaricuy, correspondiente a hoy, viernes 29 de mayo 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Y la frase de la semana que nos acompaña en todos los programas en vivo y probablemente hoy termine: mantén tus ojos en las estrellas, pero los pies en el suelo, ¿ya? Mantén tus ojos en las estrellas, pero los pies en el suelo. Amachayata con Canquicho. ¿Qué tal la temperatura? ¿Cómo va? Chay, mi casa en Panachay. Según los reportes meteorológicos consultados entre las 3 de la mañana y 6 de la mañana, la temperatura osciló de 0 a menos 2 grados Celsius, con una sensación térmica de menos 1 y menos 2 grados Celsius. Esto debido menos 2 grados debido a viento y la humedad desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La temperatura mínima estimada para hoy día es aproximadamente 0 grados Celsius para hoy en Chalhuahuacho, aunque en algunas zonas altas cercanas puede registrarse ligeramente por debajo de 0. Conforme avance la mañana, la temperatura va a llegar de 15 a 18 grados por el calorcito, por el sol, pero en la tarde va a llegar a 0 grados. Entonces tenemos que abrigarnos, ¿no? Tenemos que abrigarnos en las mañanas y en las nochecitas. En las tardecitas. Soy para saber, chalecuchata churacapuan, quiñañachay, torachay, chalecuchata chura. Yo también estoy con mi chalequito de ovejita. Tejidito de ovejita. Está lanita. Yo estoy con chaleco de... Chalequito. Chaleco comprado por mi esposita. Está bien. Yo, mamita y mi chaycha, tijera, pues, ñalinchata, coñes, jawasa, chay, coñi chancacusca. 7 de la mañana con 5 minutos. Mi esposa me lo ha comprado. Está bien. A ver, ojalá que te lo pueda tejer también, pues. No, mi mamá ha hecho, ahora pues hacen, ¿no? ¿Cómo se dice? Pushkasca. Desde la lanita, lo he visto pushkando. Y yo, entre bromas, le dije, un chalequito será, mamá, para mí. Y truara pasca, chaleco, chaleco. Hakucho, panachay. No sé puscar. Mana ya charanicho. Pero Liane, se arranca, todo el tiempo se arranca. Y hay que tener estilo y arte. Hay que tener, estrategia, cómo hacer eso, ¿no? Vamos, ahora sí. Y moras Yapanay. 7 de la mañana con 5 minutos, Huillarico, y vamos efemérides, y matan a Ceps con Ampunchojena Yuyari con Día Mundial de la Salud Digestiva. Hay que cuidar mucho nuestra salud digestiva. Entre tanto, un día como hoy se conmemora el Día Internacional del Everest. ¿Qué es el Everest? La montaña más alta del mundo. La montaña más alta del mundo. Everest. Día del Empleado Público. Un saludo a todos los empleados públicos en reconocimiento a la labor de los trabajadores del Estado. Para ellos, salud, municipalidad Cunapi, todo sector público. Entre tanto, hoy día también se celebra el Día Nacional de la Vacunación, promoviendo la inmunización y la salud pública. Vacunación, vacunación con falta de cuchan, vacuna chica muy señatura con 1877, combate naval de Pacocha entre la escuadra británica de Pacífico y el buque peruano Huáscar, que se había rebelado a favor de don Nicolás de Piérola. Entre tanto, en el año de 1909, seguidores de Nicolás de Piérola llevan a rastras al presidente Augusto B. Leguía hacia el Congreso, fracasando en su intento de hacerlo renunciar. La fuerza pública que logró rescatar al presidente luego de un tiroteo que mató a más de 100 manifestantes. ¿Qué le parece? Esto pasó en 1909, cosas que pasan también en nuestro país. Desde allá, imagínate, con Anche y con Agroacostenca y Machacan, 1973 fue creado el Parque Nacional del Manu, una de las reservas naturales más biodiversas del planeta. Entre tanto, un
día como hoy, 29 de mayo del año 2008, el Perú firma el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Singapur. Y 2008 también en Islandia, un terremoto de 6.1 grados en la escala de Richter deja 28 heridos. Entre tanto, en el año 2008, en la ciudad de León, esto en Nicaragua, toca tierra la tormenta tropical Alma, causando la muerte de 11 personas y la desaparición de 4 en los siguientes días. Producirá daños en toda Centroamérica. ¿Qué le parece? Y hoy día recordamos el simulacro. Hoy día hay simulacro. Hoy día a las 10 de la mañana simulacro. Ahora sí, vamos con los titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Titulares para hoy, viernes 29 de mayo. Mucha atención a la información, queridos amigos. Minera Las Bambas, en articulación con la Universidad Peruana Cayetano Heredia, viene promoviendo jornadas de orientación vocacional dirigidas a estudiantes de cuarto y quinto de secundaria en la provincia de Cotabambas, como parte de las acciones que impulsa la empresa para fortalecer el eje educativo en su zona de influencia, el mismo que ayer inició y hoy día continúa en diferentes instituciones educativas. La iniciativa busca brindar a los estudiantes información sobre carreras profesionales, procesos de admisión y oportunidades para la formación universitaria, permitiéndoles conocer alternativas para continuar su trayectoria educativa una vez culminada la etapa escolar. Kusacha, chaypin wawakuna sepsrik chaskirikamusha. A ver, imachatan estudiam kaychatamonokamunani. Nispayariki paykuna chaskirimushanko orientaciones kata chayaramusqa kunriki kay Universidad Peruana Cayetano Heredia paykuna visitayshanko a diferentes instituciones educativas de nivel secundaria. Vamos con más información. La Municipalidad Provincial de Cotabambas anunció la realización de una capacitación especializada en manejo y mantenimiento de tractor agrícola, dirigida a personas interesadas en fortalecer sus habilidades, acceder a nuevas oportunidades laborales. El curso se desarrollará del 1 al 3 de junio y los participantes más destacados podrán convertirse en operadores de una maquinaria nueva. Las inscripciones están abiertas y solo es hasta hoy, 29 de mayo, y los cupos son limitados. Todavía tiene usted, puede inscribirse, joven, señorita, caballero, señora. Para mayor información al 963-35-8130. 963-35-8130. 7 de la mañana con 9 minutos y Minera Las Bambas, a través del equipo de gestión social, viene haciendo la entrega de diversos kits escolares en comunidades de la provincia de Cotabambas, sobre todo en las comunidades del área de influencia directa de Minera Las Bambas. Esto gracias a sus convenios y compromisos adquiridos con estas comunidades. Así es que durante esta semana, pues el equipo de gestión social estuvieron entregando pues los diversos kits escolares a importantes instituciones educativas. 7 de la mañana con 9 minutos. Wawakuna mochila takaypiyukus payana kutia pushankwa suma. Ahí para que escriban su cuaderno, su regla, su borrador, todo está dentro de la mochila. Para el 31 de mayo, la Municipalidad Distrital de Cotabambas y el Centro Poblado de Colca están invitando cordialmente a toda la población, comunidades, productores, instituciones, visitantes a participar del cuarto Festival de la Papa Nativa, Pampacasa 2026, un importante evento que busca revalorar nuestras costumbres, fortalecer la identidad cultural, promover la riqueza agrícola de las comunidades a través de la diversidad de la papa nativa. Chay piña papa nativa, tacos la entregamos un 7 de la mañana con 10 minutos, mamita cuna, papito cuna, y la Contraloría detectó un nuevo presunto caso de nepotismo en la municipalidad de Chalhuahuacho. Tras advertir la contratación del padre de la regidora Margot Escudero Contreras en proyectos municipales entre el 2023 y 2025. El informe también señala omisiones en las declaraciones juradas de la autoridad y se suma a otro caso similar detectado anteriormente en la comuna. Ante ello, el OXI otorgó 20 días hábiles al alcalde Luis Iván Cruz Puma
para presentar medidas correctivas y determinar las posibles, en este caso, responsabilidades. ¿Qué le parece? Más información. En muchos lugares estas situaciones se repiten. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener en cuenta que también hay distritos que son pequeños, pues, Claro. que todos son familia. O de alguna forma también podría haber pues el nombre y el apellido, no siempre solo es una persona, ¿no? Claro. Y me imagino que estas investigaciones y la responsabilidad, como dice, habrá una corrección. Mientras tanto, la Municipalidad Distrital de Mara recuerda que está prohibido ocupar la vía pública con materiales de construcción, desmontes y residuos que obstruyan el tránsito peatonal y vehicular según la Ordenanza Municipal 02. La medida busca mantener el orden de limpieza y la seguridad en el distrito, estableciendo multas hasta 1.375 para quienes incumplan la disposición. Además, las infracciones leves, graves y muy graves serán sancionadas con 5%, 15% y 25% de la UIT respectivamente. Pahtat multa chicushao, ¿ja? Chayaka manaponi vereda nesqaqa limpio chaponi kanan turachaykuna. 7:15, Guayrecuna, Panaicuna, Jacucho, información, Jacucho, que hay Municipalidad Provincial de Cotabambas, Nescaman y Mataruarinco. Codan Cachasquirinco, moderno pool de maquinaria pesada, Nesca, que hay Municipalidad Provincial de Cotabambas. Tractor, Conati, Micuna, Chepi, Chayar, Parinco, Chepi, Cerveza, Chata, Ujar, Parisharan, Conenco, Conan, Caquehuayán, Carizunchis, que hay maquinaria pesada, Nescaban. Ayer la Municipalidad Provincial de Cotabambas realizó la entrega oficial de una moderna pool de maquinarias pesadas. ¿Entrega o ha recibido? ¿Cómo es? Han entregado también y también han recibido. Esta adquisición fortalece la capacidad operativa de la comuna para ejecutar trabajos de mantenimiento y mejoramiento de vías, atención de emergencias y desarrollo de obras civiles en beneficio de los distritos y comunidades de la provincia. Las autoridades señalaron que la nueva maquinaria permitirá optimizar los servicios municipales y representa un importante avance para impulsar el desarrollo y mejorar la infraestructura pública en Cotabambas. Y esto es importante también decir, Panay. Estas maquinarias necesitan mantenimiento, Claro. Necesitan un buen maquinista, un buen operador. Responsable, ¿no? Se tienen que fijar bien todos en este caso, los componentes, los accesorios de la maquinaria. Cuidado que de acá de un mes, se había quemado. Esa maquinaria, se había malogrado. No, el maquinista no arregla bien, no agarra bien, lo malogra. Manan, a veces dicen, la máquina había venido con fallas. Eso es también suele pasar, pues, Panay. Ajá, vamos con información en el plano regional. Suya era más un chismanchipaca en el marco de la conmemoración del Día de las Lenguas Originarias del Perú. La Dirección Regional de Educación de Apurímac participó de Pasacalle el 27 de mayo, fecha muy importante, considerada como un símbolo de identidad y cultural. La actividad se realiza con el fin de concientizar a la comunidad educativa a valorar, preservar y fortalecer nuestras lenguas y tradiciones culturales. Más información en el plano regional. El gobernador regional de Apurímac, Percy Godoy Medina, sostuvo una importante reunión de trabajo con el ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, y funcionarios del Programa Nacional de Inversiones en Salud, logrando importantes acuerdos para fortalecer el sistema de salud en la región. Como principal resultado de esta jornada técnica, se confirmó una fecha fija para el reinicio de la construcción del Hospital 2 de Andahuaylas, una de las obras más esperadas por la población apurimeña y priorizada por la actual gestión regional. Informaciones, Jata César, cuando justo recién estaba empezando la gestión del señor gobernador actual, sí, pues, y ahorita importante, y este hospital es muy similar al hospital de Antonio Lorena, que también más de 10 años está esperando ser terminada y ejecutada en Andahuaylas, César. Qué terrible la situación que pasa, no solo estos grandes obras que son pues dejadas, digamos, más de 10 décadas para poder ser terminadas, pero bueno, ojalá algún día terminen también. Chay mi casa en Panachay, Guayajicuna, Panaicuna, Jacucho, que hay información Iscahuan. Para 14 precandidatos al gobierno regional de Apurímac deberán presentar sus solicitudes de inscripción ante el jurado electoral especial de Abancay tras superar las elecciones primarias realizadas
realizadas el 24 de mayo. Las organizaciones políticas tienen el plazo hasta el 16 de junio para formalizar su inscripción rumbo a las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre. Sin embargo, en 8 agrupaciones aún se mantienen en reserva los nombres de los candidatos bajo la modalidad de invitado. Reservita, porque hay que escuchar una. El gobierno regional de Cusco anunció la incorporación del primer helicóptero ambulancia de la región, el cual será utilizado para atender emergencias, evacuaciones aeromédicas, rescates y traslado de pacientes en zonas alejadas y de difícil acceso. La aeronave llegará gracias a un convenio firmado con la Fuerza Aérea del Perú y permitirá fortalecer la capacidad de respuesta ante desastres naturales, heladas, lluvias intensas en las provincias altoandinas de la región de Cusco. Más información: un hombre fue detenido en Cusco tras intentar prender fuego a su esposa y mañana pasa delante de sus hijos menores. En un presunto caso de tentativa de feminicidio, según la policía, el sujeto habría rociado combustible a su mujer dentro de la vivienda, pero la rápida intervención de vecinos y agentes evitó una tragedia. El agresor permanece detenido mientras continúan las investigaciones y se reconoció que existían denuncias previas por violencia familiar y la autoridad quiere decir que no está actuando. Y mapin tucucaponca que hay masita se peroctiñacho y menan canca autoridad nesca a ver va a actuar. ¿Cómo va a ser? En todo caso, esta persona tendría que ir, pues no sé si a una rehabilitación, si se rehabilitará, no lo sé. No, exactacos, terribles son estos. Tienen que aprender, tenemos que mejorar el tema de la salud mental en el país, ¿no? Este es un problema que siempre aparece de cuando en cuando en todos los noticieros. Claro, claro que sí, es muy recurrente, César, pero aparte seguramente de contratar, de ir a un profesional, lo que sea, creo que tenemos que empezar sí o sí también pues por la casa, ¿no? Poder hablar con el varoncito, con la mujercita, que las actividades tengan que siempre hacer lo mismo, no hay diferencia ahí. Pero también de todas maneras, es que esto también viene por un tema de no saber manejar tus emociones y no saber manejar sobre todo este tema de el desapego, ¿no? Claro. Muchas veces te terminan y el otro, no, me voy a tirar del puente, no, vas a ver, no vas a ser feliz tú ni el otro. Imagínate, ¿no? Entonces, si te dicen no, es no, pues tienes que aprender a saber manejar eso. Bueno, vamos a tener que seguir trabajando. Por eso es importante que se generen, tener a los psicólogos, por eso es importante que en nuestros distritos se tengan pues los centros de salud mental para ir trabajando esto poco a poco, porque no todos estamos bien, tenemos traumas psicológicos. Claro, pero Cecita, lo que yo he escuchado a muchos especialistas es bastante importante poder repetir siempre a nuestros hijos que lo amamos, lo importante que ellos son, siempre es importante. Dice que el amor justamente que tú le das y que tú le puedes repetir puede hacer alejar de estas cosas también, ¿no? Claro. El tema del apego que tú dices. Mira, si su hijo se siente querido, si su hijo se siente amado, si la otra persona le dice no, él va a tener la suficiente capacidad de decir, bueno, no me quedará, pues yo estoy bien porque yo me quiero primero yo y mis padres, tengo personas que me quieren, que yo soy importante. Lo que se pierde ella o lo que se pierde él. Pero si es una persona que nunca ha recibido cariño, si es una persona que siempre ha sido maltratada, insultada, humillada desde niño, ¿qué va a pasar? Que ese niño va a creer que esa persona con la que está dejándole es lo único que tiene en el mundo. Y que al igual que sus padres lo han abandonado, igual, le está abandonando. No. Eso es lo que estamos formando, entonces tenemos que criar con mucho amor, darles el cariño correspondiente a todos nuestros hijos, a nuestros niños. Son importantes. Decir esa palabra, te quiero, eso es importante. Para un niño sobre todo, porque eso hace de que su autoestima sea más fuerte. Así de sencillo es, Panachay. Vamos con la información. Ay, vida, reflexiones y reflexiones. Sí, vamos a llamar a don Guillermo para que nos enseñe. Sí, vamos con más información. Mucha atención. El viaje del alcalde de Cusco, Luis Pantoja, y su comitiva a China para promocionar las fiestas del Cusco 2027 generó también polémica. Ay, ¿cuánto había costado? Un poco más de 130,000 solcitos. Bueno, a ello
ha salido pues el regidor, el primer regidor en este caso, Alexander Blanco, quien ha cuestionado el uso de recursos públicos y pidió un informe detallado sobre la participación de personas ajenas a la delegación. O sea, habían ido otros colitas. Los amiguitos y las amiguitas. Se habían ido. Mientras se investiga si se utilizaron pues estos fondos estatales para financiar el traslado. Por su parte, representantes de la comitiva señalaron que el viaje buscó promocionar internacionalmente las festividades cusqueñas y atraer más turismo. Una operación policial ejecutada en el anexo de Secocha, esto en la provincia de Camaná, en Arequipa, permitió la captura de 11 personas requisitoriadas por diversos delitos como omisión de alimentos, violencia familiar, tráfico ilícito de drogas y agresión contra integrantes del grupo familiar. Más de 30 agentes participaron en el operativo desarrollando en distintos puntos de la zona minera con el objetivo de reforzar la seguridad y dar incumplimiento a órdenes judiciales pendientes. Más información, nos vamos en el plano nacional. La OMPE continúa con el envío de materiales electorales hacia diversas regiones del país para la segunda elección presidencial 2026. Desde Lima partieron camiones con ánforas, cédulas, cabinas de votación y plantillas braille bajo resguardo policial y monitoreo satelital con destino a las regiones a Cusco, Puno, Arequipa, Apurímac, Moquegua y a todas las regiones a fin de garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral. Mientras tanto, OMPE también recordó que el voto en la segunda vuelta presidencial del 7 de junio al siguiente domingo será obligatorio para todos los ciudadanos entre 18 y 69 años. Pensé que era 65, 69 años, y quienes no acudan a sufragar deberán pagar pues sus multas respectivamente, que va desde 27.50 hasta 110 soles, según el nivel de pobreza del distrito registrado por su DNI. Además, quienes fueron elegidos miembros de mesa y no cumplan con su función también recibirán una sanción económica adicional. 7 de la mañana ya con 26 minutos. Mamita Cuna, papito Cuna, que hay informativo Willarico Inescapi. La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que en un eventual gobierno suyo se capturará pues al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien permanece prófugo de la justicia. Sin embargo, la propuesta generó cuestionamientos debido a que en el 2024 más de 12 congresistas de Fuerza Popular se abstuvieron pues a otorgar facultades a la Comisión de Fiscalización para investigar el denominado caso del cofre. Ahí pues, ella dice, sí, lo vamos a capturar, pero no se ha olvidado de que sus congresistas han votado pues en contra de la investigación de este caso del cofre, ¿no? Relacionando pues precisamente estaba relacionado precisamente a la fuga de Vladimir Cerrón. Mientras tanto, el otro candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, anunció la incorporación del grupo técnico de Alfonso López Chau para fortalecer su plan de gobierno de cara a la segunda vuelta electoral. Sánchez señaló que esta alianza busca consolidar una propuesta de gobierno unitario y popular, sumando así profesionales, dice, especialistas de distintos sectores con el objetivo de trabajar por la democracia y el desarrollo del país. Vamos ahora sí, César, con la información internacional. Ministros y autoridades de seguridad de Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador y Perú acordaron en Santiago de Chile diseñar un plan conjunto para enfrentar el crimen organizado transnacional con medidas de control migratorio, inteligencia financiera y vigilancia fronteriza. La iniciativa busca combatir el avance de bandas criminales como el Tren de Aragua y será, dice, presentada ante la OEA para promover una mayor cooperación regional en la lucha contra la delincuencia organizada. 7:28. El gobierno de Bolivia, encabezado por Rodrigo Paz, Huejecuna Panaicuna, ofreció garantías para iniciar un diálogo con sectores sociales y transportistas, que mantienen protestas y bloqueos en distintas regiones del país. Sin embargo, advirtió que no descarta declarar en este caso el estado de excepción si continúan los actos de violencia y el desabasto
abastecimiento. Las autoridades señalaron que buscan restablecer el orden y evitar mayores afectaciones económicas mientras continúan las negociaciones con los manifestantes. Así es, más información en el plano internacional. La Comisión Europea impulsa una multa de 200 millones de euros a la plataforma china Temu por presuntamente ofrecer productos ilegales y no cumplir adecuadamente con las normas de seguridad y protección al consumidor de la Unión Europea. Según las autoridades, la empresa permitió la venta de artículos prohibidos y no tomó medidas suficientes para controlar a sus vendedores, por lo que deberá corregir estas irregularidades para evitar sanciones mayores. Ay, vida Temu, cuidadito que usted esté comprando de Temu, Cecita, y te llegue pues la sanción. Vamos con más información. Deporte, Chaichamanda, vamos a desarrollar ya, vamos a ampliar la información. En deportes, mucha atención, queridos amigos, la última fecha del torneo de apertura 2026 de la Liga 1 se disputará desde hoy al 31 de mayo y tendrá como principales encuentros el duelo entre FC Cajamarca, Alianza Lima, vigente campeón del certamen universitario frente a Sport Huancayo en el Monumental, y el choque entre Cienciano y Sporting Cristal en Cusco. Aunque el título ya fue asegurado por Alianza Lima, los equipos buscarán todavía sumar puntos importantes pensando en la tabla acumulada y el inicio del torneo clausura. Atención, Panaicuna, el técnico de la selección peruana, Mano Meneses, presentó la lista de 25 convocados para los amistosos ante Haití y España como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026. Entre los llamados destacan Pedro Galese, André Carrillo, que son los mismos de siempre, Yoshimar Yotun, Marcos López también, Miguel Araujo y Oliver Son, además de jóvenes como Kenji Cabrera y también Pablo Goicochea. Perú enfrentará a Haití el 5 de junio en Miami y luego jugará pues ante España el 8 de junio en Puebla, México. España va a estar bastante interesante. Bueno, por otro lado, en deportes, la ciclista peruana Valeria Sandiaga logró ubicarse en el top 10 del ranking mundial juvenil de ciclismo tras sus destacadas participaciones en competencias internacionales realizadas en Europa y Sudamérica. La deportista nacional viene consolidándose como una de las principales promesas del ciclismo peruano gracias a sus recientes resultados y al crecimiento mostrado durante la temporada 2026. Una pequeña pausa y retornamos rapidito. Y ahí va a ser una entrevista con una paja. Con En realidad nuestra municipalidad depende prácticamente de las regalías mineras, del canon minero, ¿no? Que tenemos como ingreso cada mes, porque en realidad nuestro fondo común no alcanza prácticamente ni echar a pago de una parte de los personales, ¿no? Y con eso pues se hace en realidad la ejecución de los proyectos, ¿no? En realidad los ingresos mensuales que tenemos es por el concepto de regalías mineras, ¿no? No tiene una cifra única o estándar. Entre los 8 o 9 millones hay un comportamiento, ¿no? Por ejemplo, en marzo hemos tenido solamente 5 millones de soles. En febrero hemos tenido 8 millones. Hay un comportamiento que varía dependiendo de la venta que hacen de los minerales. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Sí, efectivamente, la Municipalidad Distrital de Coyurqui, a partir de octubre del año 2024, ¿no? Venimos recibiendo un incremento respecto a regalías mineras. En ese entender, más o menos en octubre, Coyurqui recibe 3 millones, noviembre creo 3 millones, diciembre también, ¿no? Y usted lo ha manifestado, y los montos este año, gracias a eso, se ha iniciado como 6 obras, y en los próximos días tenemos, creo, 3 inicios de obra, ¿no? En las diferentes comunidades. El segundo tajo, el tajo Chalcobamba, y gracias a eso ya Coyurqui percibe, ¿no? Una buena cantidad. Estos dineros son en beneficio de la sociedad, y este conocimiento de la sociedad no solo son obras de infraestructura, tenemos proyectos productivos, tenemos actividades, tenemos viveros, y en todo se refleja, ¿no? Que en cierta forma está mejorando la calidad de vida en favor de los hermanos de Coyurqui, ¿no? Y creo que se está reflejando en temas de inversión. Sea usted partícipe
partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Sí, efectivamente, la municipalidad distrital. En Huillaricuy, desarrollo de la información. 7 de la mañana con 31 minutos, 7 de la mañana con 31 minutos. Ampliamos la información a esta hora de la mañana y como todos los viernes nos acompaña, por supuesto, César Calderón, máster en dirección de empresas, gerente general SIC Consultores, con quien esta mañana estaremos hablando con respecto a las buenas prácticas para la declaración jurada anual del impuesto a la renta ante la SUNAT. Y bueno, efectivamente, pues creo que en estos días ya se termina o tienen que hacer las declaraciones. Vamos a preguntarle a César. ¿Cómo está, César? Muy buenos días. Liz, muy buenos días y muchas gracias por tocar este tema tan importante. Efectivamente, se cierran en estos días en la declaración anual del impuesto a la renta. Ajá, y bueno, en todo caso están escuchando, están en sintonía todos nuestros hermanos emprendedores acá en Cotabambas, en Grau, en Chumbivilcas. ¿Qué podríamos decirles en todo caso a ellos para justamente estén atentos para esta declaración de impuesto? Perfecto, vamos con la primera buena práctica que debemos sacar de todo este proceso de declaración del impuesto a la renta, ¿de acuerdo? Perfecto, adelante, vamos. Sería, 1, ordena tus ingresos y gastos durante todo el año. ¿Qué es esta buena práctica? Ya, registrar todas las ventas, compras y gastos con comprobantes válidos. Facturas, boletas, recibos por honorarios, mes a mes, no solo en marzo cuando llega la declaración, ahora último, todo el mundo está preocupado, no, a partir de marzo, abril, mayo, están preocupados. ¿Pero por qué te preocupas? Si tú registras todas las ventas, compras y gastos con los comprobantes válidos, quédate tranquilo. ¿Y por qué es importante? Porque a partir de lo que tú declares, la SUNAT calcula tu impuesto sobre lo que ganaste menos lo que gastaste en el negocio. Sin registros ordenados, te van a pasar dos cosas, ¿ok? Vas a pagar más impuesto o vas a recibir una multa. Así de simple. Entonces, es importante que tengas ese registro de ventas, compras y gastos. ¿Y cómo se aplica esto en la práctica, en la empresa? Pues nada, emite factura o boleta electrónica por cada venta que realizas, guarda todas las facturas de tus compras y gastos, separa el dinero del negocio del dinero de tu casa. Aquí vienen los grandes problemas. Me he reunido con varios contadores que le llevan la contabilidad en Chumbivilcas y en Cotabambas, y el gran problema es que mezclan el dinero de la casa, del presupuesto de la casa, con el dinero del negocio. Entonces, trabaja también con un contador desde enero, no desde abril o desde mayo, cuando vas a declarar, porque el contador no es mago tampoco. Y va a inventarse las facturas y los números y todo. No. Entonces, aquí viene esta buena práctica. Ordena tus ingresos y gastos durante todo el año. Liz. Está bien, efectivamente hay que ordenarnos. Creo que a lo largo de todas estas semanas siempre hemos estado hablando del tema del orden. ¿Y cuáles, en todo caso, César, cuáles son, ya nos has estado mencionando, ¿no? El tema del orden. Y hablamos de 3 mejores buenas prácticas. Hay que recordarles en todo caso para no ser multados justamente por la SUNAT. Cuidadito que la SUNAT pues a veces puede tardar un poquito, pero llega, ¿no es cierto, César? Exactamente. Entonces, primero es ese orden.
Liz, pero hay que, como un círculo virtuoso, hay que repetirlo una y otra vez. Porque en las consultas que nosotros hacemos y ayudamos a nuestros hermanos propietarios de las pymes, siempre hay ese problema en Cotabambas y en Chuquivilcas. Concreto, no tenemos un orden de los ingresos y los gastos. Pero ¿cuál es el error más frecuente? ¿Cuál es el error más frecuente aquí con esta primera buena práctica? Mezclar los ingresos del negocio con los gastos de la familia. ¿Qué es lo que pasa ahí? Lo que estamos haciendo es inflar o reducir la utilidad real y eso genera problemas en una revisión en la SUNAT. Entonces, separar el dinero del negocio del dinero de la casa. Punto. La primera buena práctica, entonces, dices ordenar tus ingresos y gastos durante todo el año. Vamos con la segunda buena práctica. Vamos con la segunda. Usa el régimen tributario correcto y aprovecha la tasa reducida MIPE. ¿Qué es esto? Verificar cada año que tu empresa esté en el régimen adecuado. Porque a veces podemos estar haciendo declaraciones juradas en el régimen general cuando no nos corresponde. Si no nos corresponde un MIPE tributario o un RUS, por ejemplo, ¿no? Según tus ingresos reales, la SUNAT te va a calificar, pero tú tienes que indicarle a tu contador, oye, ¿en qué régimen estoy inscrito? ¿En el RUS, en el RER, en el MIPE tributario o en el régimen general? ¿Ok? ¿Y por qué es importante esto? Porque el régimen MIPE tributario cobra, por ejemplo, solo el 10% del impuesto a la renta y no 30% como lo cobra el régimen general. Entonces, ahí es clave que sepamos diferenciar en qué régimen tributario está nuestra pequeña empresa. Régimen MIPE tributario cobra solo el 10% del impuesto a la renta. ¿Y cómo lo aplicamos? Revisa con tu contador cuánto facturaste este año. ¿Cuánto facturaste? ¿Cuánto vendiste? Si pasas las 300 UITs anuales, cambia de régimen antes de diciembre. Deduce los gastos reales del negocio, combustible, herramientas, uniformes, alquileres, etc. ¿Ok? Y usa el formulario PDT que corresponda. Y se acabó. Pero, como siempre, Liz, no aprendemos la lección. ¿Cuál es el error más frecuente? Seguir en el RUS habiendo ganado más de 96,000 soles en el año por contratos con las grandes corporaciones que podamos tener. La SUNAT lo detecta y genera deuda con multa e intereses. Entonces, tenemos que saber, ya no podemos estar en el RUS si es que ganamos más de 96,000 soles o facturamos. O sea, tenemos que pasar a un régimen MIPE tributario según corresponda. ¿De acuerdo? Y vamos con la tercera. Esa sería la segunda buena práctica. Usar el régimen tributario correcto y aprovechar ese beneficio. ¿Ok? Tercera buena práctica, Liz. Y con esta terminamos. Bancariza y sustenta bien los pagos que recibes de las corporaciones a quienes les brinda servicios. Bancariza todo. ¿Qué es esto? Asegúrate de que todo pago de empresas, grandes corporaciones con las que tú trabajas, llegue a tu cuenta bancaria empresarial. No por Yape, no por a tu cuenta personal, no, a tu cuenta bancaria empresarial. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Abre tu cuenta bancaria empresarial en cualquier banco, BCP, BBVA, Interbank, el que tú quieras. Cuenta bancaria empresarial. Eso está respaldado con la factura electrónica y coincide con tu declaración. Entonces la SUNAT lo que hace es rastrear todos los movimientos que tú haces porque todo está electrónico, está digitalizado.
¿Y por qué es importante esto? Porque las grandes corporaciones, ¿qué es lo que hacen, Liz? Reportan a la SUNAT todos los pagos que hacen a sus proveedores. Entonces, por lo tanto, luego te hacen el seguimiento. Y luego todavía nos preguntamos, ¿no? Un propietario me dice, ¿y cómo sabe la SUNAT? Porque la gran empresa con quien tú trabajas reporta a la SUNAT porque son grandes contribuyentes y tienen la obligación de hacerlo. No es porque te quieran dañar a ti, no, porque tienen la obligación de hacerlo. Entonces, si tú trabajas con grandes corporaciones, pues lo que tienes que hacer es asegurarte de que todo pago de empresas llegue a tu cuenta bancaria empresarial. ¿Y cómo lo aplicas de manera práctica? Recibe todos los pagos de la empresa grande en tu cuenta del banco, nunca en efectivo ni en cuenta personal. Emite factura electrónica, guarda los contratos y órdenes de compra. Eso es clave, guarda los contratos. No, el contador no me lo ve todo. No. Guarda tú los contratos y órdenes de compra. Todo está digitalizado. Ármate un archivo que permita tener todo eso en orden. Pero, Liz, a veces no aprendemos la lección y nos desesperamos. ¿Cuál es el error más frecuente ante esta buena práctica de bancarizar? Creer que el dinero en efectivo no lo ve la SUNAT. Y las grandes corporaciones, como bien sabemos, son grandes contribuyentes y están obligados a informar cada pago a proveedor mediante el formulario que corresponde. Liz, esas son las 3 buenas prácticas. Las resumimos entonces. Primera, para poder hacer una buena declaración de impuesto a la renta ante la SUNAT en las pymes de Cotabambas y Chumbivilcas, 1. Ordena tus ingresos y gastos durante todo el año. Empieza ahora. 2. Usa el régimen tributario correcto y aprovecha la tasa reducida MIPE. ¿Ok? Tercera buena práctica. Bancariza todo. Sustenta bien los pagos que recibes de las grandes corporaciones para que, si lo bancarizas, tienes tu cuenta bancaria empresarial, recibe los pagos no en tu cuenta personal, emite factura electrónica y guarda los contratos y órdenes de compra. Liz, esas serían las 3 buenas prácticas para que nuestros amigos emprendedores no sean sorprendidos por la SUNAT. Claro, ¿Okay? exacto. No manejen bien sus cuentas. Definitivamente. Esas prácticas que nos hace recordar, estoy seguro que muchos de nuestros amigos oyentes, emprendedores acá en Chalhuahuacho, en la provincia de Cotabambas, van a poner en práctica y lo están poniendo seguramente porque pues contigo siempre están en contacto, César. Muchas gracias, César. Hasta el próximo viernes. Liz, muchas gracias a ti y muchos éxitos a nuestros emprendedores. Claro que sí. Un abrazo. Gracias. 7 de la mañana con 45 minutos. 7 de la mañana con 45 minutos. A ver, entonces hay que poner en práctica esas estas sugerencias que nos dice el consultor. De todas maneras, Panay, es importante hacer buenas prácticas cuando estamos, en este caso, emprendiendo. ¿Qué pasa? Muchas veces mezclamos el dinero de la empresa, del restaurante, con el dinero de la casa, ¿no? Después mezclamos el dinero de la tienda con el dinero de la casa. Mano, ya, Checho, tienes que llevar bien en orden tus cuentas. Si no, no vas a saber si estás ganando o estás perdiendo, ¿no? Entonces, Checha, con una trique allí, kawarikusunchis, mamita, con una papito, con ¿ya? Y maras ya 7 de la mañana con 46 minutos. Rato chaya, hora pisiao, pasar parisiaña. A ver, y machata, a ver, guayjicuna, panaicuna, guajarisunchis, mamita kunata, papito kunata, kay, guayrawasinchis pacha, surfo, yapan, remaining. Casi arique, kay 4 de junio, karin jariki, campaña, arique, kay, de donaciones, japanachay. Rick, Manacho. Está apagado el celular. A ver, al señor Juan Alarcón, por favor, a ver si está atento a la radio. Estamos que le llamamos
pero no nos está contestando. A ver, al papito lindo, Juan Alarcón, por favor, comuníquese con el teléfono de Radio Surfo y La Voz de Todos. O de repente nuestro colega Javier Check ya le puede dar una llamadita para indicarle que le están llamando, pues, de la radio al señor Juan Alarcón. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 7:48. Viene información desde Akira también, una información muy importante, ya que nos están, en este caso, informando de la desaparición de una persona en el distrito de Akira. Vamos a ir con este contacto en unos instantes a ver, para conocer más detalles de esta denuncia. A ver, Hinan, casian que hay información nisqa waykikuna panaykuna hakuchu kay, a ver, casian haqay llaqtanchispi, casian Cotabambas llaqtapi Akirapi chaykunapi riki mimana actividadkunata ruwarparishanku ñawpaqman mamitakuna papitukuna. Se viene también el presupuesto participativo en el distrito de Cotabambas. Tenemos que participar, mamitakuna papitukuna, cheta wajarikamushanku kay municipalidad distrital de Cotabambas de Escamanta, ¿eh? La municipalidad distrital de Cotabambas pues está invitando al presupuesto participativo, Panay. Así es. A ver, mientras entramos en contacto con Akira y también a ver la PAFA de justamente para esta campaña del 4 de junio, ojalá podamos tener comunicación. Mientras tanto vamos conversando con Fred Arredondo, que siempre nos acompaña los viernes con sus opiniones, y esta vez estaremos hablando con respecto a estas ideologías que muchos de nosotros de repente no tenemos claro, César, ¿no? ¿Qué será la izquierda? ¿Qué será la derecha? El centro, aquello. A ver, Fred seguramente en esta mañana nos dará un poquito más claridad al respecto. ¿Cómo estás, Fred? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días con todos, buenos días a los que nos escuchan en estas horas de la mañana. Efectivamente, el Perú va a vivir una fiesta electoral dentro de una semana aproximadamente, y se ha polarizado las posiciones, se han polarizado prácticamente el país. Pero ¿qué entendemos por izquierda y por derecha? Vamos un ratito hacia la historia. Esto nace justamente el 5 de mayo de 1789 en Francia, cuando el rey propone una asamblea y participan diferentes estamentos de la nación. Y había un bando que proponía mayores privilegios para la clase emergente, que era la burguesía, a los comerciantes, que eran los que pretendían cambiar el sistema. Por entonces, el rey, que prácticamente tenía una condición de elegido por Dios, y la aristocracia tenían derechos. Y esa nueva clase emergente quería cambiar los derechos de esta aristocracia y poner mayores derechos para el pueblo. Entonces el rey se sentó y dijo, ya, a ver, venga, siéntense a mi lado. Y los que se sentaban a la izquierda eran los que querían cambiar las nuevas leyes o poner nuevas leyes, y los de la derecha eran los conservadores, los que creían y querían que sigan las normas como son, dándole, digamos, a la aristocracia sus privilegios, ¿no? Lo curioso es de que los de la izquierda, que eran los que querían cambiar, defendían por entonces el capitalismo y el libre comercio, es decir, al contrario de lo que es ahora, ¿no? Esos son las curvas o el espiral del avance humano, porque hay una espiral donde se avanza, se retrocede, se avanza, se retrocede. Efectivamente fue así. La burguesía emergente eran pues los que defendían un mayor libre comercio, defendían el capitalismo. Los otros señores defendían el feudalismo, las normas que daba supuestamente, entre comillas, Dios, en que el rey y la aristocracia tenían sus propios beneficios y privilegios.
Con el tiempo se llevó a cabo esta Revolución Francesa y fue avanzando por toda Europa y por el mundo, y cada uno con sus particularidades. Y hoy en día, por ejemplo, la izquierda ya no defiende al capitalismo ni al libre comercio, es la derecha. Es algo paradójico lo que ha pasado en la historia, ¿no? Con estas idas y vueltas que da el curso de la vida histórica en el mundo. Bueno, y esto se forja en 1917 con la revolución bolchevique en Rusia, donde el pueblo toma el poder, derrocan al zar Pedro, y el pueblo empieza a instalarse en el poder. Esto ha seguido así su línea, contagiando a varias partes del mundo, incluso nuestros países se han ido contagiando con esas ideas progresistas, donde buscaban la igualdad de derechos entre la aristocracia, la burguesía y el pueblo. Y dura hasta 1991, 89-91, en que cae el muro de Berlín y se da la perestroika en Rusia. Cuba, que había tenido una revolución por su cuenta, apoyado por estos países, no tanto por su cuenta, por supuesto, disculpen, apoyado por Rusia, por la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas, por entonces, también crea su propia revolución. Y hoy en día está a punto de caer, como lo que pasó en la Unión Soviética con la perestroika, está a punto de caer. Entonces, estos dos bandos, estas dos fuerzas, la izquierda y la derecha, siempre tienen diferencias. Hoy en día, la izquierda impulsa la intervención del Estado como un ente de justicia que va a repartir los impuestos y los bienes, los recursos de la patria. Y por otra parte está el capitalismo, que impulsa el libre mercado. Ambos se confrontan y hoy en día vamos a precisamente a elegir uno de esos dos fuerzas, una de esas dos fuerzas en las elecciones que vienen. Esperamos que tengamos la capacidad suficiente para elegir el camino que se viene para nuestro Perú. Por un lado está pues Keiko Fujimori, que es heredera de un halo de corrupción, ¿no? Que ha dejado su padre. Sin embargo, dentro de este halo de corrupción también hay un ordenamiento de la economía. Gracias al periodo de Fujimori tenemos una moneda muy estable, el sol peruano, que está entre las 4 más fuertes, entre las 4 monedas más duras del planeta, del mundo. Está el sol peruano gracias a sus políticas económicas. Y hay que agradecer a Carlos Bologna, el economista que en 1992 impulsó todas las reformas en nuestro Perú. Por otra parte, está Pedro Sánchez, que representa la justicia social, los derechos del pueblo y de las minorías. Claro que esto se ha visto muy envuelto en actos de corrupción, no solamente en el Perú, sino estamos viendo los Kirchner en Argentina, Evo Morales, Bolivia, que está a punto de ser atrapado y
juzgado también el régimen de Cuba a punto de caer, Venezuela que ya prácticamente su propio sistema ha caído hace poco, el 3 de enero creo, o febrero, no recuerdo bien, y ambas corrientes tienen sus cales y arenas, ¿no? Es decir, tienen sus pros y contras. La gente de la izquierda dice que los de la derecha defienden a los capitalistas, a los que tienen sus privilegios. Y la gente de la derecha dice que el comunismo, el socialismo no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Solamente ha traído pobreza y desigualdad en realidad, porque el pueblo vivía en hambre constante, mientras la cúpula que estaba en el poder ha llegado a tener patrimonios inimaginables. Por ejemplo, la hija de Chávez en Venezuela tiene un patrimonio de más de 4.000 millones de dólares, o los hijos y nietos de Fidel Castro, que son unos millonarios que, bueno, disfrutan de las mieles del capitalismo, o los Kirchner, además de sí, curso, de dólares, ¿no? Entonces, el pueblo, que somos donde la corrupción no es exenta de ninguna de ellas. La corrupción sigue siendo, sea de derecha o de izquierda, el pan de cada día. Bueno, solamente educando y dando valores a nuestros niños, creo que podremos salir adelante. Yo estoy convencido de que a los niñitos de 4 o 5 años no hay que enseñarles todavía a leer y a escribir. Creo que hay que enseñarles valores y virtudes, como lo que pasa en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Finlandia, que tiene la educación más avanzada, los niños no entran a temprana edad, ¿no? Escuela. Y ponen énfasis en los valores y en las virtudes. Esperemos que nuestro Perú tenga la madurez suficiente de elegir y encomendémonos a Dios que no haya tanta corrupción, que no demos un paso hacia atrás. Bueno, tengan un buen fin de semana. Gracias. Gracias, Fred. Buen fin de semana. Importante y necesario, efectivamente, saber todo lo que nos has dado como un resumen ahora. Por ahí, los grupos, están escribiendo Fred, ¿qué libro, no? ¿Qué libro recomiendas para seguramente nutrirnos un poquito más al respecto? Dicen por ahí. Vamos a estar dando la respuesta internamente. Gracias, Fred. Claro, buen fin de semana. Igualmente, un fuerte abrazo a todos. 8 en punto, queridos amigos, 8 en punto. Vamos a volver a llamar, en todo caso, hacia Akira. Ojalá podamos tener el contacto con Akira, que pues nos ha llegado esta información con respecto a la desaparición, de una persona. Es una señorita, entiendo que es. Vamos a tratar nuevamente contactarnos y ojalá podamos tener la posibilidad de comunicarnos y nos puedan dar mayor detalle al respecto y la población estemos atentos para poder también justamente apoyar, ¿no? Apoyar en la búsqueda, seguramente dar algún paradero, alguna pista allí que podamos tener. Está entrando la llamada. Vamos a contactarnos. Mientras tanto, Huaycaicuna, Panaicuna, no se olvide, el 3 de junio en el auditorio ex-Concar del distrito de Cotabambas se va a desarrollar pues el presupuesto participativo. Así es que, mami,
mamitakuna, papitukuna, ama con caruichischu, mamitakuna, papitukuna, can carique que hay presupuesto participativo 3 de junio desde las 9 de la mañana. Así es que la invitación, nuestros hermanos de la Municipalidad Distrital de Cotabambas están haciendo la invitación a todas nuestras comunidades, sociedad civil, en fin, a participar del presupuesto participativo allá en Cotabambas. Jacuchupanacheque, Huajaricuyguan. Así es, ya está en la línea telefónica justamente el padre de esta señorita que ha sido reportado como desaparecida. Está Santos Odilon. ¿Cómo está Santos? Buenos días. Buenos días, señorita, el que conduce esta emisora de Radio Surpuy, también al compañero que está conduciendo. Hago este extensivo de que la señorita María Angélica Patiño Jauja el día viernes se dirigía a su colegio, de ahí regresando se había dirigido hacia el distrito de Akira y de ahí no se sabe su paradero hasta el momento. Y quiero hacer este extensivo a los policías de tránsito de Cotabambas, Coilorque, Lambrama, Abancay, Chalhuahuacho, también Mara, o ya sea por otras regiones hasta donde llega esta emisora Radio Surpuy, tener alerta porque la niña no se sabe su paradero hasta el momento, señorita. Ese era mi comunicado, señorita. ¿Cuántos años tiene la menor? Tiene 15 años recién, el 27 de marzo va a cumplir este año la vez pasada, entonces tiene 15 años recién, señor. Odilon, a ver, cuéntanos exactamente de dónde son ustedes, ¿de Akira o de alguna otra comunidad? Soy del centro poblado Jocha, anexo Bellavista. Mi domicilio se encuentra acá en este barrio Nuevo Amanecer, Bellavista, entonces de ahí estoy llamando. Entonces, por tal motivo, no he podido como denuncia plantearlo, entonces por tal motivo el día de ayer recién la policía Salazar me atendió, entonces por tal motivo ese documento lo estoy enviando y también hago llamado al Ministerio de Justicia de Chalhuahuacho, también al Ministerio de la Mujer de la provincia de Cotabambas, Tambobamba, entonces a que me apoyen en este caso, ¿no? Claro. Porque lamentablemente no sé su paradero, o de repente debe estar secuestrada, señorita, entonces por tal motivo estoy preocupado de sus estudios más, señorita. Santos, ¿y la señorita tenía algún celular? ¿Dónde estaba ella exactamente o dónde estudia? Estaba estudiando aquí en el colegio Virgen de Chape de Bellavista, entonces tenía un celular, sí, eso se le había elevado el número, entonces, pero a ese número estamos llamando, pero no contesta, ¿no? Está a uno de mis hijos lo había contestado y lo ha bloqueado y entonces no contesta, es 98, ¿no? Es el número, lo va a dejar ahorita el número que lo tenía. Sí, Santos. La niña que se lo ha llevado. Santos, en ese momento, ¿ella qué vestía? Si podemos dar algunas características también de ella. ¿Tiene cabello largo? Si nos puedes dar algunas características. Bueno, la señorita lo que ha llevado los números celulares 988-939-39 13-19, ese número se lo había llevado ese celular, ese chip. Entonces, la señorita, hasta el momentito yo no desconozco de su vestimenta, porque como el día viernes en la mañana salió de mi casa, hasta me pidió su DNI diciendo de que voy a entregar hoy día mi DNI para juegos escolares, diciendo, entonces, ya no sabía con qué clase de ropa habrá salido de aquí de la clase, señorita, saliendo, llegando del colegio. Entonces cuando yo llegué de la chacra ya no estaba acá en la casa, solamente su hermanita nomás estaba. Entonces cuando lo pregunté me dijo no estaba, había sacado venido. Entonces yo también dije, no, como están internando para el colegio, para juegos escolares, entonces estará internando, pero por ahí estará jugando, diciendo estoy tranquilo. Entonces de ahí no aparece, no, entonces
supongo que estaba por ahí, dije, entonces hasta el momento no se sabe su paradito, señorita. Ujú. Bueno, Santos, lamentamos mucho, hacemos el llamado a toda la población y efectivamente a todas las autoridades. Pongamos un poquito más de empeño seguramente en la búsqueda de esta señorita de 15 años, María Angélica Patiño Jauja. Ella tenía cabello largo, ¿cómo es ella más o menos? ¿Tiene algún lunar en la cara? ¿Cómo es? Es una blanconita y está que entonces más rato le estaré enviando de repente un fotito porque a veces entonces lo que ya se había publicado eso nomás tengo en mi celular porque tiene blanconita, cabello corto y medio blanconita, es mestecita, es la chica. Listo, ajá. Entonces, bueno, Santos, nosotros desde este medio de comunicación estaremos reiterando la llamada a la población a que podemos estar alertos y podemos dar el paradero, en todo caso, si es que alguien sepa de esta señorita María Angélica Patiño. ¿Tú me puedes dar tu número a dónde pueden comunicarse, Santos? Justamente, señorita, está este número 9010-47-18-4. A ese número también el otro número sería 942-32-20-80. A ese número, señorita. Listo. Bueno, Santos, lo sentimos mucho. Vamos a estar en contacto, en comunicación en todo caso, y sé que las autoridades, escuchando, digamos, este medio de comunicación, nos van a ayudar. Santos, te doy mucha fuerza. Pongamos seguramente nuestras esperanzas, primeramente en Dios y sobre todo también en las autoridades. Estamos en contacto, Santos. Por favor, gracias, señorita. A ver, de repente no tendrán a alguien, digamos, el número de Radio Malimania, porque quiero salir a medios de Radio Malimania también. Ya, te voy a enviar a tu WhatsApp. A todas las emisoras, a la comisaría de Coyol, que también hoy día acabo de llamar ahorita, pero la comisaría de Coyol, aquí me han dado el número de la comisaría de Coyol, pero ahora me contesta diciendo de que no, este número no es de que la comisaría de Coyol, que está diciendo, entonces hago llamado a la comisaría de Chalhuahuacho, de Mara, Coyulque, Progreso, Lambrama, a toda esa jurisdicción, señorita, y como también por Chombivilca, por Santuto, Colquemarca, Belile, Espinal, así, señorita, por todos lados. Quisiéramos este reporte, ¿no, señorita? Por favor, quisiéramos que nos apoye en esto. También quiero el número del Ministerio de la Mujer para hacer llegar este conocimiento, señorita. Claro que sí. Santos, en lo que está en nuestras manos, vamos a estar apoyándote internamente con estos números que seguramente requieres tú. Estamos en contacto, Santos, internamente. Te escribimos. Muchas gracias, muy buenos días, señorita. Gracias a ti más bien por llamar y por contarnos esta situación, la que estás pasando. Un fuerte abrazo y ojalá, Dios mediante, podamos tener buenas noticias en los próximos días. Gracias, Santos. Buenos días. Buenos días, señorita. 10 de la mañana ya, 8 de la mañana con 10 minutos. Estamos muy preocupados definitivamente, Claro que sí. César, con lo que está ocurriendo acá en nuestra provincia. Ojalá, de verdad, que la niña o señorita, en este caso de 15 años, pueda reportarse con lo que nos cuenta, que le pidió el DNI, el celular se lo llevó. Bueno, no sé, o sea, quizá por ahí con todas las informaciones que tenemos a veces también o damos día a día, César, probablemente quizá, quién sabe, han podido captarla, ¿no? Para algún tipo de trabajo, quién sabe, algo así. Claro que pues, sí. La niña ha podido creer en esto. Vamos a repetir entonces este comunicado a todos nuestros amables oyentes. Hay una persona desaparecida, es la señorita de nombre, muchísima atención, por favor, María Angélica Patiño Jauja, de 15 años de edad. Su papá está bastante preocupado, está buscándole. María Angélica Patiño Jauja, ¿ya? Ha desaparecido en el distrito de Akira, ¿no? Y su papá, el señor Santos Odilón Patiño Vargas, está haciendo la búsqueda correspondiente. Claro, pues es su hija. Todo padre, madre, siempre van a tener, pues, en este caso, ese amor por buscar a sus seres queridos. En ese sentido, por favor, las personas que sepan de su paradero,
que sepan, por favor, en este caso, su ubicación. Comuniquen a la policía, por favor, comuniquen a la policía, es urgente, tenemos muy poco tiempo en este caso de desapariciones. Y de todas maneras, en toda la provincia de Cotabambas, la alerta también en toda la, en este caso, región Apurímac, hasta donde llegue, pues, Radio Surfuy. Repetimos el nombre de nuestra menor, es la señorita, muchísima atención, la señorita María Angélica Patiño Jauja. Sus características: tez blanca, cejas sin información, cabello negro, boca mediana, estatura 1,50 aproximadamente, de contextura delgada, es lo que mencionan en su descripción. Así es que el comunicado, pues el aviso a nuestros hermanos de la provincia de Cotabambas. Cheta Oaxaca Muchancu, el aviso y el comunicado para que podamos ayudar a ubicar a María Angélica Patiño, que está perdida. María Angélica Patiño Jauja, Chetariki Mascarica Museco. Y desde Radio Surfuy también vamos a continuar con esta búsqueda y este llamado. Cualquier información, por favor, a la comisaría más cercana, o también pueden escribir aquí a Radio Surfuy, la voz de todos. Chamicasian, Huejecuna, Panaicuna, Cheta Oaxaca Museco. El señor, en este caso Santos Odilón Patiño, está muy preocupado, pues Patiño Vargas está haciendo la búsqueda. Por favor, imagina que chicho, mamitacuna, papitucuna, chetariki, Oaxaca Musaco, Micarica Musaco, Kaihuayra, Guasimanta Pacha, Surfuy, Llapanchis, Rimain. ¿Ya? Chamicasian, Jacuchi, Morazña. 8 con 13 minutos, ¿no? 15 ya. 13 minutos. Vamos, con la información seguimos. Ahora sí, hemos tenido la comunicación, en todo caso, con el señor Juan Alarcón. Él es parte de la PAFA, justamente de esta institución, Centro de Educación Básica Especial de Chalhuahuacho. Y estamos, perfecto. Y estamos ya para poder hablar sobre la campaña solidaria. ¿Cómo está, señor Juan? Sí, qué gusto, muy buenos días a Radio Surfuy, agradecer por esta parte que estamos haciendo de la Gran Cruzada, agradecer también a muchos, estamos ahorita en ese camino ya, el 4 estamos haciendo nuestra cruzada de solidaridad acá en nuestro CB Chalhuahuacho, ¿no? Estamos organizando. Y agradecer primeramente a ustedes y también a todos los públicos radioescuchas, radioyentes, por esta prestigiosa emisora que lleva la noticia de canto a canto en el ámbito de nuestro querido Chalhuahuacho. Gracias, ¿cómo están? Buenos días, agradecerles. Y en esta parte estamos nosotros llevando este camino que en realidad son tan difíciles, ¿no? Para poder entender a estos niños especiales, para nosotros y para muchos también es tan difícil. Por tema de que nuestras carencias están tan difíciles en donde estamos en el local, es por eso que nosotros hemos puesto esta parte donde vamos a llevar esta cruzada de solidaridad a cada persona, a cada chalhuahuachino, a cada vecino, a cada autoridades. Vamos a hacer un evento, lo que se va a llevarse, porque carecemos de muchas cosas en nuestro salón, no tenemos, muchas cosas básicas nos faltan, ¿no? Entonces, es por eso que estamos llevando esta noble causa, ¿no? Es hoy por ti, mañana por mí, es como decir, ¿no? Es una carrera que se va a hacerse, donde todos de repente en casa podemos tener una pelota, una hoja, o un lapicero, un colores que ya no le dan uso a nuestros hijos, y podemos nosotros con eso aportar algo a estos niños especiales que realmente es tan difícil de entender para nosotros. Solamente los profesionales que han sido preparados pueden entenderlo, como tenemos estos tipos de hijos con habilidades especiales, esas habilidades es difícil de entenderlo. Por eso, por esta causa, porque carecemos, estamos haciendo esta cruzada, señores de la radio, señores oyentes, a ver, por favor,
cada uno de nosotros nos ponemos un corazón, doble corazón en esta carrera, ¿no? Que estamos haciendo una maratón donde podamos todos, lo que tengamos en casa, que no le damos uso, por decir un televisor grande, ¿no? O un equipo de sonido, o un parlante que no le dan el uso, y de repente a nosotros nos va a servir para los niños, para poder distraer, para poder también, ahí tenemos ahorita hay especialistas, ¿no? Ahí también tenemos, hay personas también no cuentan con qué poder, algo didácticos donde ellos puedan motivar a estos niños, ¿no? A estos niños que tenemos que tratarlos como niños igual que nosotros, porque ellos tienen derecho, todo eso. Entonces, nosotros los papás no estamos preparados para eso. Y carecemos de todo lo que falta dentro. Por ejemplo, no tenemos carpetas, mesas o sillas. Hay sillitas ya están por romperse. Tantas cosas nos está faltando, señores de la radio. Ajá, sí, pues, señor Juan, efectivamente, hace poco, como radio y también desde Minera Las Bambas hemos estado en el lugar y hemos verificado toda la necesidad que se requiere para estos niños. Como usted lo dice, ojalá en verdad podamos llegar a los corazones de toda la población chalhuahuachina, a que nos pongamos en el lugar de ustedes como padres, que seguramente día a día tienen que cuidar de estos niños. Como usted lo dice también, nadie nos prepara efectivamente para poder seguramente cuidarlo como debería ser, pero tenemos este centro que ya está entrando en todo caso en funcionamiento y entonces necesitamos adecuar, ¿no? Lo necesario básicamente para ellos, y por eso es que se inicia esta campaña solidaria para este 4 de junio desde las 9 de la mañana. Nos vamos tenemos la cita en la plaza principal de Chalhuahuacho. Así es. Sí, señorita, efectivamente, el 4 estaremos ahí instalándonos con todos los niños, haremos nuestro camino, nuestra caminata por todo alrededor Chalhuacho, por los caminos, estaremos nosotros ese día. Y luego nos estaremos en la plaza de Chalhuacho concentrándonos para poder a ver si las personas de buen corazón puedan traer sus donaciones de voluntad, puedan tener para poder tener algo en nuestro sede, en nuestros salones. No tenemos nada en realidad. Gracias a la minera nos trajo. Y algunos de esas cositas nos ayuda bastante, les ayuda, no es tampoco suficiente eso, ¿no? Porque estos niños se cansan un rato, quieren estar con otro, y cada niño tiene, la verdad que yo tampoco no sabía, cada niño tiene diferentes habilidades, y esas habilidades la verdad que frente a eso nosotros nos podemos, por ejemplo, algunos hijos están estudiando en los colegios, y son marginados, ¿no? Esos niños son marginados. Yo también igual tuve acá en Álamos, hay un colegio, tuve a mi hijito, y a veces es una pena que no lo entiendan nadie, ¿no? Ni los padres de familia, ni los alumnos que están, ni los profesores tampoco, ¿no? Han sido marginados, y yo agradezco sede que haya. Y es que sede va a servir no solamente para mí, para los que vienen atrás también va a haber, ¿no? Un día no van a carecer, por eso hoy queremos hacernos ese gran esfuerzo todos, unámonos para poder crear nuestro sede. Chalhuahuacho tiene que haber, y sé que el Estado cuando ya esté creado va a enviar un montón de especialistas para que los niños que vienen atrás puedan vivir mejor que la mía, mejor que mi hijo de repente, ¿no? Eso es lo que yo suplico y eso quiero que se haga realidad. Yo quisiera también pedirles a ustedes, por favor, por esta noticia, por esta emisora que tienen ustedes, por favor, no avisar a nuestros compañeros, decirles de que nuestros vecinos
hay pelotas que no sirven, a veces que no le dan uso a sus hijos, de repente no se pueden traer una pelota, ¿no? Porque estos niños un rato juegan, se cansan un rato, después quieren estar haciendo otras cosas, y para entretenernos, y no tenemos todo ese tipo de implementos, señorita, por eso estamos haciendo esta cruzada. Por favor, le suplicamos a ustedes también, gracias por este apoyo, espero que nos sigan apoyando, y gracias también a toda la población. Yo sé que todos los chalhuahuachinos, mis guasimasis, mis yactamasis, tienen buen corazón en el fondo. Esperamos eso, por favor, el 4 de junio. Sí, muchísimas gracias, señor Juan. De hecho que en la semana todavía tenemos lunes, martes, miércoles, vamos a seguir conversando, vamos a seguir sensibilizando a toda la población chalhuahuachina. Muchísimas gracias, señor Juan. Bueno, vamos a estar en contacto entonces. Gracias, buen día. Muchas gracias a ustedes, gracias también, muchísimas. Muy bien, queridos amigos, entonces ya, el informativo ya tiene que terminar también, Cecitar. Tenemos el día lunes, tenemos el día martes, miércoles, y vamos a seguir tocando el tema, vamos a seguir de todas maneras estando en contacto, sensibilizando a cada uno de ustedes, tocando el corazón de cada uno de ustedes. Como les digo, este fin de semana de repente teníamos planificado poder salir, comer alguito, ese dinerito guardámoslo en un sobrecito, y el día jueves 4 de junio nos acercamos a la plaza y podemos hacer llegar nuestro granito de arena. Ahora sí, vamos a la información, César, deportiva, ¿no? Deportiva, nos están esperando. La catedral está esperando. En Huillaricuy, Surfu y Deportes. Hakuchu panachay entonces wayqanchis Williams Wamanpa iwariki parlarisunchis kay deportes nisqakunamanta imakunata riki ruwashanku iman kasian riki kay arakunpu hayt'akunapi chaykunamanta riki parlarinqa wiraqucha William Waman kay kasian riki Peñarakapunchina manan yuyakamunchu Peñarakapunchina manan kunan actual tacha riki phawarisian maykunatacha riki purikamucha riki mana Peñarakapunchu. Listo. Hakuchu wayqay panachay kay surfu y deportes nisqawan panachay. Vamos con Surfu y Deportes, y bueno, el señor Williams Guamán dio ya ¿cuánto? 10, 12 vueltas al estadio ¿dónde? Municipal. Al estadio Monumental. William, ¿cómo estás? Adelante con la información deportiva. ¿Cómo estás, Lisbeth? ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? Buen día a nuestros amigos oyentes. Efectivamente, hay que hacer un poco de deporte. Hoy viernes toca, pues, un trote ya de 10 vueltitas. 12 me han dicho, por ahí ya estás en 12 ya. Sí, fin de semana es 12 y a mitad de semana o viernes 10 para no saturar también. Está bien. Hay que cuidar un poco el cuerpo. Está haciendo mucho frío también, hay que abrigarse bastante, ¿no? Y eso es fundamental. Bueno, eso es fundamental. Entonces, siempre les recomendamos a ustedes también hacer trote. Muy tempranito ya hice mis 800 pasos. César, ¿son 800 pasos que mínimo tienes que dar al día? A mí me han dicho 3,000, William. Ay, señor, son ¿tanto? 3,000 pasos, 3,000 pasos al día. Ya. ¿Y cómo haces No, eso? sí, tiene razón, tiene mucha razón. Sí, son 3,000 pasos. Entonces, todavía le falta, señor, 2,200. Mire, hoy día en la mañana yo ya he recorrido 425 pasos. Perfecto, me parece. No, caminando yo hubiera hecho 3,000. ¿Sí? Sí, solo de la sala a la... Ok, listo, William, adelante. La información deportiva, no se olviden, caminen, es fundamental. Y mientras usted camina, hace flexiones también. Y en casa, los amigos que nos están escuchando a veces hacen trabajo remoto o de repente están de días libres y están de repente en casita, no se sienten a mirar el televisor tanto tiempo o mirando las redes sociales. Hagan un poco de footing, de ejercicio. En casa también pueden hacer sentadillas, un poco de planchitas, flexiones. Hay que estar bien de salud, eso es fundamental. Así es, vamos con la información deportiva. Amigos oyentes, ayer se cerró el tema de la Copa Libertadores para algunos equipos como el Boca Juniors. Nos sorprendió este partido ante la Universidad de Chile. Cayó el Boca Juniors de local, ¿no? Y con ello le dijo chao a la Copa Libertadores, pero se le abrió el camino para la Copa Sudamericana. Lamentable lo que pasó con el Boca Juniors, ¿no? Un equipo importante, con gran presupuesto, creemos que uno de los mejores de Argentina. Se quedó también al margen de la Copa Libertadores, pero va a venir la Copa Sudamericana, vamos a ver qué pasa. Y ojo que para los intereses del Sporting Cristal también se abrió el camino de la Copa Sudamericana. Cayó, es cierto, ayer ante Cerro Porteño en un partido que se jugó de visita, pero 2-0 fue finalmente el score.
pero el resultado del Palmeiras, que precisamente ganó al Junior por 4-1, hizo de que el Sporting Cristal pueda asumir una Copa Sudamericana. Y eso también viene con presupuesto, ¿ah? No es que pasa la Sudamericana y ya pues, no, viene con presupuesto, más de 2 millones, está bien, interesante. Y ahí vamos a ver lo que pasa en la llave, porque el Cienciano del Cusco es el equipo que pasó como segundo mejor clasificado a la Copa Sudamericana, y va a tener que tener un partido de repechaje. Y ojo que después del Mundial, al Lanús de Argentina. Buen equipo Lanús, copero, campeón, va a ser fuerte, ¿ah? Primero de visita y luego de local. Así que en el Garcilaso, el Cienciano cierra con el Lanús en un partido de repechaje para continuar ya en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Interesante, ¿eh? La campaña que ha hecho el Cienciano, se le notaba un poco agotados en el último encuentro a los dirigidos por Melgarejo, porque hay mucho trajín, ¿no? De por medio, muchos partidos que se han jugado en el ámbito local, internacional, entonces pasa factura, pues, ¿no? Porque el jugador vive de su estado físico, de cómo se cuida, no sé cómo se conserva. Una pequeña lesión ya lo deja, digamos, fuera de poder hacer, digamos, actividad deportiva al 100%. Entonces eso es fundamental. Los jugadores tienen que estar cuidándose, no solamente en el tema de su alimentación, sino en su estado físico, cuidarse de las lesiones. Es complicado, ¿ah? Este tema del fútbol para los atletas que se dedican a esta actividad, pero bueno, entendible, porque el último partido, es cierto, empataron, no jugaron tan bien, pero eso les sirvió para clasificar, bueno, a este repechaje. Esperemos que después del Mundial retornen de repente más descansados, con mejor vibra, para afrontar a este partido ante la Lanús, partidazo que se viene por la Copa Sudamericana. Eso en el ámbito internacional. Bueno, en el ámbito local también es importante destacar que Mano Meneses, que es el nuevo técnico de la selección nacional, dio a conocer la lista ya de jugadores que van a enfrentar partidos amistosos de Perú ante España y Haití, ¿no? Vaya partido que se viene ante España, ¿no? Es cierto, vamos a hacer una suerte de sparring le llaman, ante la selección de España, que va a jugar un mundial, no, pero hay que jugarlo, pues, ¿no? Hay que jugarlo y vemos qué pasa. Finalmente son partidos de preparación. Mano Meneses ha convocado a nuevas figuras, entre ellos destaca, por ejemplo, el portero Matías Córdoba del Comerciantes Unidos, ¿no? Bien, porque ha hecho bien las cosas este muchacho y ahora está, pues, entre los arqueros de la selección nacional. Bueno, lo lidera esto Pedro Galese del Deportivo Cali y Alejandro Duarte del Alianza Lima, junto a Matías Córdoba, reitero, del Comerciantes Unidos. Buenos arqueros que tiene, ¿no? Perú. Voy por Alejandro Duarte también, que hizo bien y buena campaña con el Alianza Lima. Ojo con este arquero bastante serio, muy bien trabajado, y eso es fundamental para que esté en la selección. Bueno, en defensa se convocó a Alfonso Barco, también está Fabio Gruber, Marco Guamán de la Alianza Lima, bien por este muchacho que también la rompió en la apertura. Marcos López de Copenhague, viene Matías Lazo, también Matías Segarra, Miguel Araujo, Oliver Sone, él está en el el Sparta Praga, y Renzo Garcés. Son los defensas convocados por Mano Meneses. También entre los volantes se encuentra Adrián Quirós del Chancas, bien por este muchacho que ya, ojo, lo está viendo de cerquita el Universitario, parece que le están haciéndole el seguimiento, y en el Clausura podría dar el paso, porque recordemos que nuevamente en el Clausura se abre el libro de pases y podría haber ahí cambios significativos para algunos jugadores que hicieron bien las cosas. Cuando haces bien las cosas, ¿no? Cuando hay preparación, constancia, hay dedicación, siempre hay mayores oportunidades. Eso está clarísimo. No solamente eso pasa en el mundo futbolístico o deportivo, sino también a nivel de todo contexto. Así que hay que prepararse, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Prepárense. Adrián Quirós del Chancas, entonces, convocado. André Carrillo del Corinthians, Eric Noriega, Jairo Concha, Jairo Vélez, Jesús Pretel, Rodrigo Vilca y Yosimar Yotun. Buenos volantes, ¿ah? La verdad, nomás ahí buenos volantes en la selección, que han hecho bien, sobre todo la campaña en el ámbito nacional. Entre los delanteros se encuentra Kenji Cabrera de Vancouver, Vasco Sawyer de Gil Vicente, Johnny Vidales del FC Melgar, bien por Johnny Vidales, que también hace tiempo estaba pidiendo una convocatoria y ahora se le hace realidad. Alex Valera del Universitario y Adrián Ugarriza. Uga se viene pues desde el Kiryat Simona, ¿no? Ahí juega precisamente Adrián Ugarriza, que también está siendo tentado, ojo, por el Sporting Cristal. Vamos a ver ahí algunos temas precisamente en el mundo del fichaje del torneo local para lo que va a significar el torneo
del Clausura. Esa es la convocatoria, esos son los jugadores que se merecen seguramente estar dentro de los seleccionados. Recordemos que son partidos de preparación, falta mucho todavía para el tema de las clasificatorias, pero hay que ir ya rodando equipo de tal forma que podamos competir a nivel de Sudamérica en lo que va a significar precisamente este próximo mundial. Bueno, hablando del tema internacional, atención, este fin de semana, César, tenemos partido de la Liga de Campeones, la gran final. El PSG enfrenta al Arsenal por la final de la Champions League, partidazo, que bueno, va a estar interesante. Recordemos que el Arsenal es uno de los mejores equipos de la liga inglesa, ¿no? Y bueno, el mejor equipo de Francia, sin duda, después el Paris Saint-Germain, que va a enfrentar, PSG va a enfrentar precisamente una finalísima este fin de semana, partido que se viene por la final de la Champions. Bueno, el compromiso que van a protagonizar precisamente el PSG y el Arsenal en la final de la Champions League va a comenzar a las 11 de la mañana, hora peruana, y se va a distribuir o también difundir precisamente a nivel de todo el mundo, ¿no? A través de diferentes medios de comunicación, medios televisivos que estarán atentos a esta gran final. El sábado entonces es la gran final y el partidazo que se viene precisamente de pronóstico reservado en lo que va a significar la gran final de la Liga de Campeones entre el PSG y el Arsenal. Ya se han medido todititas las entradas, no se guardan nada, ninguno, para poder sin duda tener esta oportunidad de jugar esta gran final. Este sábado entonces 30 se juega en el Puskás Arena de Hungría, ¿no? En Budapest, Hungría, este partido de la gran final de la Champions. Para verlo, 11 de la mañana está bien para poder apreciar este encuentro deportivo. Bueno, con ello le ponemos punto final. Antes nos dicen en las redes sociales y cómo van los partidos. Ya vamos a hacer el informativo Villaricuy. ¿Qué partido atractivo tenemos este fin de semana? No hay muchos en el torneo local, considerando que ya es ganador pues de la liga de la primera fase, en la Alianza Lima, pero hay que seguir sumando, ¿no? Entre los partidos más atractivos se encuentra sin duda el del Deportivo, bueno, en este caso el Universitario, que va a enfrentar al Sport Huancayo de local. Vamos a ver qué pasa, si se levanta o no la U después de tanto problema. El Cienciano enfrenta al Sporting Cristal de local este domingo a las 5 de la tarde. Partidito bueno que se viene en la ciudad del Cusco. Y su Deportivo Garcilaso, César, para dar la información, juega ante Juan Pablo II Colach mañana a las 3 de la tarde en el estadio Garcilaso para cerrar el torneo del Apertura. Punto final, bloque deportivo. Colegas, amigos, nos vamos a trote, nos estamos retirando de este espacio y por supuesto volvemos el lunes con más información deportiva. Que tengan un buen fin de semana, ya saben, hagan deporte, esa es la recomendación. Gran abrazo, colegas. Muchísimas gracias, William, por la información y un abrazo grande a usted y a toda la familia. Muy buenos días. Ay, cheche, ya le hemos desconectado a William. Muy bien. Gracias, William, y nos reencontramos efectivamente el lunes a trote nos reencontramos. A trote, claro. Rapidito nomás. Y pukapusunchis kunanqa pasakapusunchis y me imanan kashan kaypi asaypas riki ruana. Ya. Ajá, entonces mi huypas ñara garamaña no catapis. Entonces ripukapuna kanqa. Muy bien. Estuvo con ustedes Liz Aldívar, gracias por vuestra sintonía, tengan un bonito fin de semana, pasen en familia, siempre conversando, hablando, rimakus papu necesitar. Amarrenegaspa. Bueno, Guayquicuna Panaicuna, que hay camaya, que hay informativo Villarico y con Cancunaban Cusca Taricamuranco, Guayquichi César Loaiza, Jinapis, Lisbeth Saldívar, Williams Huamán, Zulema López y todo el equipo que estuvo con nosotros. Disculpa, Zulemita, sí. No hemos podido llamarte, ya la hora nos ha ganado. Hora pasar parismo. Ajá. Kunanqa tupakunanchis kamaña. Ajá, manas no wakichis imas pasayushams. Listo, tupakunanchis kama. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Villaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Villaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Villaricuy.
buscando papel blanco para escribirte una cartita de amor. Mi saludo cariñoso para Radio Surcoy. Ahí suenan nuestras canciones y bueno, para toda la familia, con todo cariño y respeto, tu amigo Chinito del Ande. Gracias, Radio Surcoy. Quiero escribirte, quiero decirte que te quiero, que te amo. Son las 8:36. Surcoy, la voz de todos.